inicio a la entrevista. Buenas noches, doctora. Buenas noches, niña Sandra, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. ¿Usted? Muy bien, bendecida por el Señor. Mi nombre es Sandra Melena Moreno Rovira, estudiante de Psicología de la UNAM. De acuerdo con el desarrollo del curso Observación y Entrevista, este proceso es el tema central que se aborda en la entrevista. En estos momentos, en esta ocasión, tenemos como invitada a la doctora Mónica Caicedo, quien estará presta a dar respuesta a las preguntas. Bueno, doctora Mónica, ¿cuál es la percepción de ti misma? La percepción que tengo de mí es que soy una persona muy alegre, soy muy cristiana, confío totalmente en mi vida a Dios, amante de mi familia, muy trabajadora, a veces como impaciente, mi defecto a veces como impaciente, pero yo creo que tengo más cualidades que defectos. En mi percepción de mí misma es que soy una persona muy positiva, muy servicial, ¿sí? que siempre está lista para ayudar a la gente. Y creo que a eso Dios me mandó al mundo, porque siempre pongo por encima de mí, de mis intereses, pongo los intereses de las otras personas que me necesitan. ¿Cómo se proyecta usted con su familia en la sociedad y profesional? Pues primero me proyecté como profesional, estudiando una carrera universitaria de la cual me siento totalmente orgullosa porque siento que desde muy niña fui trabajadora social y lo quise gratificar con mi título. Luego hice, por una pregunta que me formulé, hice la especialización en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo en la UNAM, porque una pregunta: ¿cómo aprenderá uno solo, autónomamente, si uno es malo a veces con el profesor ahí? Entonces, ¿cómo será que lo aprendo sola, de mi cuenta, como estudiante? Y me matriculé en esa especialización y fue pues lo máximo que yo creo que realicé, porque me dio muchas estrategias para trabajar con los estudiantes de la UNAM, que han sido mi razón de ser por más de 16 años. Luego en la misma UNAM, realicé otra especialización en educación, cultura y política, porque soy una cultora, una gestora cultural, porque la política me ha gustado también todo el tiempo, y la educación. Entonces he tratado de estudiar carreras que van con mi perfil, con mi modo de ser. Y a nivel familiar, pues siempre incitando a mi familia que estudie, porque esa es la gran herencia que le dejamos nosotros a los hijos, y porque eso es la educación a nosotros los pobres, es la que nos hace cambiar nuestro estatus y nuestra calidad de vida. Entonces, yo tengo una sola hija y estoy apoyándola en su carrera universitaria de médica. Estoy apoyándola totalmente para que ella también reciba ese legado mío, que hasta ahora, viejita, estoy matriculada incluso en una maestría en desarrollo sostenible y solidario, porque nosotros hasta el último momento de nuestra vida debemos estudiar. ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades a nivel social y laboral? Fortalezas y debilidades. A nivel social y laboral. Social y laboral. Bueno, a nivel fortaleza a nivel social, y por eso que te decía en la primera pregunta, cuando me hablabas de qué percepción tenía de mí, como me he dedicado a servir, entonces a nivel social he construido como un nombre por el cual me conocen y por el cual me invitan a muchas cosas, a muchas actividades, a muchas organizaciones, que de pronto tuve que ir abandonando porque ya yo no estaba manejando mi tiempo, sino que me lo manejaban invitándome de uno y otro lado, y entonces y lo que yo tenía que hacer y lo que yo soñaba
Eso en cuanto a fortaleza. En cuanto a debilidades que todos las tenemos, pues de pronto es que yo he tenido un defecto de toda la vida y no he podido aún, con tanto estudio y con tanta responsabilidades, no he podido dejar un defecto de llegar tarde. Yo nunca llego antes de la hora. Siempre llego o a la hora precisa o después, pero nunca llego antes. Ese es un defecto que no he podido y he tratado y estoy, y en cierta medida he ido pues como venciéndolo, pero muy poquito, todavía no he logrado el nivel. En cuanto a la fortaleza y las debilidades, ya terminé, son esa del incumplimiento de los horarios. ¿Qué espera de sus hijos en un futuro y qué herramientas ha dado para que ellos lo logren? Bueno, yo de mi hija tengo una sola hija que tuve, que alumbré con un parto muy bonito, y tengo otra hija de crianza. Y mis hermanos, yo soy de las mayores de mi casa, entonces mis hermanos los he ayudado a criar. ¿Qué espero de ella? Que sea una persona solidaria, que sea muy responsable, que sea una persona que sirva a la comunidad, que lo que trato de inculcarle, esa profesión que ella escogió, es una profesión de servicio, una profesión que no es pensando en ella, sino en ayudar, ¿cierto? Eso espero de ella y ese ejemplo se lo he dado, y lo mismo de mi otra hija de crianza y de mis hermanos, y creo que fue un legado que recibimos de mi mamá y de mi abuela. Entonces, eso es como una fortaleza familiar. Bueno, ¿cómo plantea usted su proyecto de vida y qué herramientas utilizará para llevarlas a cabo? Pues yo mi proyecto de vida ya lo llevé a cabo. Yo soy una persona de 60 años y aunque me dicen que no los aparento, los tengo y más. Los tengo, y entonces ya yo mi proyecto de vida lo llevé a cabo, pero como te decía ahorita, yo sigo estudiando. Por ejemplo, es una meta ser maestro. Entonces encontré una maestría desarrollo sostenible y solidario, porque yo pienso que otra vez fortalece haber sido muy solidaria en muchas ocasiones. Entonces bien, con esta maestría aquí voy a realizarlo, y entonces sigo trabajando en ese proyecto de vida, a pesar de que ya he ido escalonadamente, he ido logrando varias de las metas que me he propuesto. Sigo trabajándole sobre todo en adquirir conocimiento para luego transmitir. ¿Considera usted que ha logrado todo lo que se ha propuesto? Yo creo que sí, porque bueno, nacemos eso de que nosotros nacemos desnudos, no tenemos nada, ¿cierto? Y hoy en día yo miro a mi alrededor, en cuanto a bienes materiales, yo no tengo bienes materiales. Soy una persona que tuvo un momento de mi vida que tuvo una avalancha y me hizo desaparecer todo lo que era físicamente, eran propiedades, mi casa, las cosas que tenía dentro de mi casa. Tuve que refugiarme en casa de mi madre, perdí a mi madre, mi padre. Entonces yo materialmente no tengo bienes, pero he logrado un posicionamiento en la UNAD. Yo trabajo hace más de 16 años y la UNAD se ha constituido como mi proyecto de vida en mi vida, y cada día trabajo para que más personas conozcan a la UNAD, ingresen a ella. Y sí, yo he ido logrando mis sueños, pero aprendí que no soy yo que los maneja. O sea, yo sueño, pero yo mis sueños les pongo al Señor, se lo pongo a Dios, y Dios es el que me lo va cumpliendo por etapas. Entonces sí, Él me da lo que cree que me debe dar. ¿Cree usted que la educación es la base para triunfar en la vida? Sí, no, y por qué. Claro que lo creo, ya te lo vi, Sandra. Es la base para triunfar. Porque aquí estás tú, Sandra, una peladita que incluso fue mi alumna en el colegio. Fuiste mi alumna, Sandra, ¿cierto? Sí, claro.
una peladita muy bonitita, una negrita toda calladita. Y mira, hoy en día me estás entrevistando como estudiante de psicología. ¿Y eso qué te lo ha dado? Los semestres que llevas realizados en la UNAD, ya te da esa sabiduría, te da ese temple, ¿cierto? De aprendizaje, ese entendimiento, se te ha ido abriendo con esa capacidad que te ha ido forjando el estudio. Entonces, el estudio es lo mejor que nos puede pasar. El mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es que estudien, porque lo material, todo lo demás se acaba, pero esa es una fuente inagotable en que tú la tienes que estar explorando cada día, tratando de conocer más. Entonces, definitivamente la educación es lo mejor y es lo que todo mundo debe aspirar. ¿Cuáles son tus proyectos a corto plazo? A corto plazo, apoyar a mi hija pues, para que termine y ya empiece a ejercer, porque ya siempre ha sido blandito ese camino. A largo plazo. A largo plazo, aunque no depende de mí, sino de la UNAD, es que se construya la sede de la UNAD en Turbo, porque ya la UNAD en Turbo ya 26 años, en los cuales hemos venido rodando de casa en casa, de local en local. Entonces ya creo que es bueno. Entonces creo que para el posicionamiento de la UNAD, para la imagen de la UNAD, para el crecimiento de la UNAD, necesitamos la sede. Ese es mi proyecto, y si el señor rector me lo permite al frente de la UNAD, ese es el proyecto que tengo en medio y a largo plazo. ¿Y a mediano plazo? Y a mediano plazo seguir trabajando porque más personas en el municipio estudien, tanto en la UNAD, y si no pueden en la UNAD, en otras instituciones, gestionar con el gobierno, con el gobierno local, para que le abra la oportunidad a los muchachos de Turbo, a los muchachos de Urabá, con el alcalde, con cada uno de los alcaldes de la zona, establecer relaciones con ellos, armar convenios con ellos, ¿sí? Y sobre todo esa problemática que se ha presentado en la región, y que no es solamente en Turbo, sino en la región, y que los jóvenes están matándose, los jóvenes andan como descarriados. Entonces, como UNAD, queremos contribuir a un proyecto que empiece a trabajar con esos jóvenes. ¿Ha llegado a sentir incertidumbre o miedo frente a lo que le espera? Claro, porque mi destino está en manos de él. Yo se lo pongo a él. Y yo le pido a él, pero yo no sé qué es lo que me va a dar. Yo no sé si lo que yo le estoy pidiendo él me lo va a dar. Y entonces, en el momento que yo estoy como en espera, que yo quiero algo, que yo siento incertidumbre, siento miedo, cuando yo, por ejemplo, realizo unas acciones y yo voy a dar informe de esas acciones, yo le da una incertidumbre y miedo, porque uno no sabe cómo va a ser recibido eso por quienes lo evalúan. Entonces, son momentos en los que uno siente temor, ¿cierto? Normalmente, como en toda acción en la cual uno va a ser evaluado y en la cual uno no conoce. Cuando uno no conoce, uno también tiene mucho miedo e incertidumbre, porque el que no conoce cómo se van a dar las cosas va con duda y con miedo. ¿Qué habilidades reconoce en sí mismo? Habilidades, creo que para pensar rápido, tengo muchas habilidades para mover mi pensamiento rápido, para actuar diciendo y haciendo, ¿cierto? A veces cometo el error que como que reviso mucho
una decisión que voy a tomar, entonces como que la evalúo desde un lado, desde un otro, de un pro, desde un contra, le hago como una demasiada revisión y entonces en ese momento me falla la toma de decisiones, pero recuerdo la toma de decisiones que trabajé yo mucho con los estudiantes de la UNAM y eso me dispara, no, tengo que tener decisión en esto y sobre todo eso y mi compromiso, o sea, soy muy comprometida. Cuando me responsabilizo de algo, soy responsable, comprometida y respondo. Bueno, doctora Mónica, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer y le agradezco por todo su tiempo. Me gustó mucho la respuesta que me dio acerca del tema observación y entrevista. Le agradezco y en estos momentos nos dirigimos hasta la puerta. Muchísimas gracias. Gracias.